Bueno, pues qué gusto estar aquí yo nuevamente en este programa de Indomables número 3 con invitadísimos de primera, invitados que tienen un espíritu indomable. Esa es la característica de este programa, es la característica y el espíritu pues de nuestro programa, Paus, plenamente activo, humanamente social. Y quiero presentarles a un gran amigo y hermano, Daniel Dordelli, Dordo para los compas, que hemos coincidido ya varios años atrás y pues también ese espíritu indomable lo ha llevado muy lejos, hasta Londres, ¿verdad? Les pedimos un aplauso, Saludos, bueno, están saludos. gusto, gracias Dodo, que por aceptar la invitación y pues la idea es charlar, como siempre, echar a andar ese espíritu que nos guíe y que podamos conocer un poco más y aterrizarlo en una creatividad ingeniosa, que esa es la consigna de todos. Pues bienvenido, Dordo, te paso el micrófono para que nos platiques tu historia un poco, ¿sí? Y más o menos en dónde andas, porque qué estás haciendo y nos compartas y nos convides desde tu corazón. Ok, claro que sí. Pues, pues saludos con 6 horas de diferencia, ¿verdad? Aquí ya son las 9 de la noche. Saludos, buenas tardes para quien sea que nos está viendo en México. Este, pues mira, yo creo que podría tal vez contestar algunas preguntas así como de cosas personales. Si la línea es un poco a través de esto del espíritu indomable, pues sí me gustaría tal vez abordar mi vida desde eso, ¿no? Yo creo que he tenido la fortuna y he tenido la bendición en mi vida de poder hacer de mi vida lo que he querido. Algunas veces no han salido los proyectos como yo he querido, pero muchas veces sí, y incluso ha salido mejor de lo que esperaba, ¿no? Entonces, he sido una persona de muchos cambios, muchos cambios, pero siempre he querido como vivir la vida al 100 y no quedarme con poquitos y no darlo completo todo. Soy muy comprometido y muy entregado en las cosas que hago, aunque a veces son por temporadas cortas, pero lo disfruto mucho y creo que estoy aprendiendo a vivir con eso como algo de una característica personal mía que disfruto también, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues te puedo contar, Dani, que yo, eh, pues vengo de una familia conservadora. Es una familia conservadora, pero al mismo tiempo una familia eh, de padres que estaban interesados en el arte, la cultura, la ciencia. En temas morales eran conservadores, pero en temas de otro tipo, pues eran como muy de avanzada. Y entonces, pues yo realmente tengo la influencia de ambos, a pesar que después hice como muchos cambios míos muy personales y pues ahora soy una persona completamente diferente a como yo era de mucho más joven, ¿no? Cuando entré a la universidad, yo entré a estudiar ingeniería industrial, un poco forzado por la decisión de mi padre, que quería que estudiara ingeniería industrial. Eh, y pues bueno, pues terminé la carrera de la licenciatura en ingeniería industrial, la hice un poco sin saber qué estaba haciendo. En realidad recuerdo muy bien cuando terminé la licenciatura, el día justamente cuando me iban a entregar mi papel de que ya era ingeniero y todo. Recuerdo que yo tenía mucho miedo porque realmente no sabía qué iba a hacer. O sea, yo decía, ya terminé la licenciatura, crucé todas las materias, ya tengo el promedio, me van a entregar mi documento, lo que sea, y yo no sé qué hace un ingeniero industrial, no sé para qué estudié esto y qué voy a hacer, ¿no? Aprendí un poco qué hace un ingeniero industrial después ya cuando empecé a trabajar, ¿no? Pero realmente sí fue un momento no solo de incertidumbre, sino que me daba un poco de temor, como muchos momentos he tenido en mi vida cuando he hecho cambios muy radicales de mi vida. Me da un poco de temor, pero no me hago más pequeñito ni nada por el estilo. Lo enfrento y voy hacia adelante, ¿no? Y pues ese fue uno de los primeros. Empecé a trabajar como ingeniero industrial un tiempo, un poco a comprender cómo funcionaba el mundo de la producción y la manufactura, a saberme un poco, a sorprenderme un poco, ¿no? Porque me empecé a dar cuenta de cómo los procesos de producción y de manufactura ya a nivel empresa, corporación, pues causan daños y deterioros fuertes
al medio ambiente, ¿no? Yo siempre tuve como un acercamiento hacia el medio ambiente, un cariño especial hacia la ecología y al medio ambiente desde que tengo uso de razón, eso sí, desde que tenía yo como un llamado muy especial a eso, ¿no? Siempre he tenido como un gusto por ello y pues tenía más la sensibilidad y cuando empecé a trabajar como ingeniero industrial, pues me empecé a dar cuenta de cómo se sobreexplotaban todos los recursos naturales y no solo eso, sino cómo se sobreexplotaban los recursos humanos también. Entonces, como fue la primera Claro. vez que tuve un poco conciencia de que yo había estudiado algo que en lugar de hacer de este mundo algo mejor para todos, en realidad lo que yo había estudiado era algo para, pues, para dañar la sociedad y el mundo en el que vivo. Se me había profesionalizado para eso, ¿no? Claro, y cuando apenas el año pasado el discurso era todo girando alrededor de la ecología por la urgencia y por el deterioro que tiene nuestro planeta, ¿no? Eso es Sí, como las consecuencias ya más cercanas que estamos teniendo de este deterioro del ambiente natural, ¿verdad? ¿Y sí, no, cómo fue que hay después muchas cosas. ese desprendimiento? ¿Hacia Sí, dónde pues caso, apuntó? fíjate que justamente llegó la muerte de mi padre cuando yo ya había empezado a trabajar en una empresa automotriz de ingeniero de industria, de ingeniero de calidad. Eh, y cuando mi padre murió, yo por primera vez en mi vida pude decidir qué hacer sobre mi vida. O sea, como, fíjate, ahorita han pasado ya casi 20 años de lo que te estoy contando y creo que después de 20 años estoy como finalmente aprendiendo cómo vivir mi libertad, ¿no? O sea, como venía yo de una familia en donde tenía muy coartada la libertad de mis decisiones, de todo este tipo de cosas. En cuanto tuve la posibilidad de hacer en mi vida lo que yo quería, bueno, yo hice y deshice y viví miles de cosas, ¿no? Ahora ya me siento más como más en mi centro y más tranquilo, como en lo que hago y hacia dónde va mi vida, pero sí realmente, pues estaba yo dando piñatazos por todos lados con muchas cosas, ¿no? Entonces, justamente Claro. cuando mi padre muere, yo tomo la decisión de dejar la industria porque, bueno, una de las razones es esto de lo que te digo, Ujú. que yo me daba cuenta de que pues realmente estaba yo en lugar de favorecer el mundo en el que había vivido, pues en el que estaba viviendo, estaba yo realmente causando un daño pues a las personas y a los seres vivos en general del mundo, ¿no? Y Claro. entonces yo lo dejé y me dediqué a la docencia. Fue mi primer acercamiento formal a trabajar como maestro. Estaba yo muy joven, Wow. muy joven. O sea, yo tenía 23 años cuando empecé a dar clases de álgebra, trigonometría, porque además eso era lo que yo podía dar en esa época, ¿no? O sea, como yo Ujú. soy ingeniero industrial, pues yo podía dar clases de cálculo integral y diferencial y estaba dando yo clases de eso en preparatorias, daba clases en secundarias em, y pues así empecé, así realmente empecé. Para mí la docencia ha sido y es como una manera de expresión personal. O sea, yo creo que a todo mundo tiene su forma como de expresar su identidad y su manera de ser. Algunos lo hacen a través del arte, de la cultura, algunos a través del deporte. Yo encontré en la docencia que yo podía expresar mi ser a través de ella y ahí pude hacer una carrera que fue muy, me, me la, me la aceptaron y me la aplaudieron durante mucho tiempo. Estuve yo Ujú. el tiempo que me he dedicado a dar clases ha sido siempre con, siempre me han dado como muchas satisfacciones, siempre han venido muchas satisfacciones a nivel laboral y a nivel económico porque pues disfruto eso, he disfrutado siempre mucho dar clases, ¿no? A pesar de que es muy cansado, a pesar de que tiene muchos sinsabores la cuestión de la docencia, ¿no? Pero ahí empecé y en algún momento a mí me pidieron que también muy joven, yo tendría como 25 años, me pidieron que llevara la coordinación de la secundaria del colegio en el que vivía, o sea, me hicieron coordinador en ese momento. Pero para poder ser coordinador yo tenía que tener una formación un poco más
en humanidades, porque yo tenía que tener contacto con padres de familia, con alumnos, con Claro. Ujú. los profesores y demás. Entonces, eh, hice un posgrado en psicoterapia sistémica en esa época. Y la verdad es que para mí fue, como dicen aquí, mind blowing. La verdad hizo que yo viera que las ciencias sociales eran, yo ya estaba más hecho para las ciencias sociales que para las ciencias exactas, la verdad. Y yo no me había dado cuenta de eso. O sea, yo siempre, pues siempre me interesó la química, la física, las matemáticas, la biología, todo ese tipo de cosas, pero nunca me había dado cuenta de que yo tenía un gusto muy particular por la historia, por las artes, por este, la También tus papás antropología. también, parte de eso, claro. Sí, no, no, bueno, yo creo que no, ni siquiera pensar que yo podía estudiar eso en mi casa, en mi hogar, nunca lo hubiera pensado. Pero bueno, empecé a estudiar esto y entonces, pues ahí empezó todo, porque después de 3 años de haber estado trabajando en la coordinación de secundaria, yo dije, yo quiero profesionalizarme un poco más, pero quiero tener una experiencia internacional. No sé, quisiera yo irme a vivir a algún otro lugar. Me siento cómodo con el idioma y nunca le he sacado provecho. Entonces, me fui a Canadá, me fui a Toronto. Me fui unos 2 años a vivir a Toronto. Estuve en 2 años en Toronto estudiando un posgrado en finanzas, porque ya yo ya tenía, o sea, ya tenía yo la experiencia de la ingeniería industrial y el impacto que podía generar una profesionalización mal dirigida, porque posiblemente la ingeniería industrial se podría modificar, se podría encaminar hacia algo positivo, pero lo cierto es que los programas de estudio no están diseñados para eso, están diseñados para lo contrario. Entonces yo ya teniendo esa experiencia, yo dije, yo quiero aprender cómo funcionan las finanzas del mundo, porque me imagino que igual que en el caso de la manufactura, esto debe de ser algo que está muy corrompido, que debe de estar muy mal llevado y por lo tanto quiero comprenderlo para después hacerle una crítica, para criticarlo como he criticado la manufactura y la producción desde que pude trabajar en el campo. Y entonces, pues me fui a Toronto, hice mi posgrado en finanzas. Y justamente cuando terminé, pues yo tenía la posibilidad de poderme quedar en Toronto para seguir haciendo mis cosas. Ah, Pero yo tenía un contacto jesuita en Toronto. Y en esa época, bueno, yo te digo que yo vengo de una familia muy conservadora y yo realmente estaba era muy era muy religioso y era muy practicante de la religión. Entonces, iba muy seguido a misa, estaba yo muy apegado a las actividades y los eventos que se hacían en diferentes parroquias de Toronto y demás. Entonces, ahí conocí a un jesuita y entonces, hablando con el jesuita, le dije que pues la verdad a mí me interesaba mucho todo lo del apoyo comunitario y el desarrollo comunitario y todo. Y me puso en contacto con Atilano, justamente, o sea, me dio el correo de Atilano y yo le escribí a Atilano para decirle que estaba pues interesado en saber qué hacía la Compañía de Jesús. Y me dijo, mira, vente a México, platicamos y pues si no es para ti, pues ya, no pasa nada, ¿no? Te regresas a Canadá y se acabó. Entonces qué yo fácil, regresé ¿eh? a, Toronto. Qué fácil, ¿verdad? Vente una vuelta y te regresas. te regresas y no, Es que no había pues, Zoom ni Facebook. no había, pero creo que las cosas hubieran sido mucho más fáciles. Pues me regresé a México, conocí a Tilano, platicamos y pues para no hacerte el cuento, o sea, yo llegué a México en octubre, en las primeras semanas de octubre, y yo en el 8 de noviembre yo ya estaba haciendo el prenoviciado, o sea, yo ya había entrado al prenoviciado, ¿no? Me mandaron a Bachajón, ahí estuve en Bachajón, que también Chiapas. fue, pues, Ujú. también fue algo, o sea, fue un momento muy especial de mi vida porque también cambió mi perspectiva de ver las cosas completamente, ¿no? Y bueno, por un lado, el eh, conocer este ministerio y el trabajo que se hace en Pachajón, pero por otro lado,
pues ya en el noviciado, pues también fue un momento muy especial también para mí, porque pues fue de construirme completamente, desestructurarme completamente, desaprender todo lo que había aprendido toda mi vida, ¿no? Digo, yo no sé qué fue para ti, pero para mí sí, realmente Una fue uno, digo, no sé si, desestructuración. ajá, no sé si para ti en ese momento eso significó para ti, o sea, entiendo que para cada quien eran cosas diferentes, pero en mi caso, yo sí de ver la vida de una manera, la vi completamente de otra, ¿no? Para En los el- en el- que nos están viendo, nos conocimos en el noviciado de la Compañía de Jesús en México. Y sí, es esta experiencia compartida de desestructuración, ¿verdad? Claro, cada quien desde sus contextos, desde sus talentos, de toda su historia, pero es pues digamos, esta experiencia que por lo que nos platicas, cómo se fue dando, ¿no? Desde la carrera que estudiaste, la docencia, luego ir a Toronto, ir, estar, buscar en las prácticas religiosas, en los apostolados, ministerios, y cómo algo venía ya colapsando, ¿no? Para este momento del noviciado, donde hay una experiencia profunda con nosotros mismos, contigo mismo, y frente a la vida, ¿no? Frente a la vida con B mayúscula, el absoluto, esa inteligencia que es Dios, ¿no? Entonces, esta desestructuración que nos compartes vamos guiando, nos vas llevando, y yo lo comparto también. Ya les platicaré desde mí, pero me hace la entrevista ahora después. No, pero muy bien, tocayo. Adelante, adelante. Es un poco eso, o sea, sí quería llegar a eso porque pues realmente tiene que ver con eso. Ese sí es un momento también, es un parteaguas en mi vida y algo muy importante para mí porque pues sí, definitivamente yo soy una persona completamente diferente después de haber vivido el prenoviciado y después el noviciado, definitivamente, ¿no? Claro. No sé qué, estamos aquí como sin censura completamente, podemos decir así lo que sea o sí me tengo que cuidar así de alguna cosa. Estamos en confianza, estamos en la red, ¿verdad? Sí. Adelante, ¿no? Digo, es que Claro. yo no quiero quemar a nadie, o sea, porque, digo, no voy a poner nombres ni nada por el estilo, pero pues, digo, es parte de mi vida, ¿verdad? Y tengo parte de mi historia, entonces, pues sí Aparte, tengo que decir cosas. estás muy lejos, tocayo, estás hasta Londres, entonces no te creas. Está bien. Sí, pues, bueno, realmente sí fue un momento así. Yo nada más quisiera rescatar de ahí que de esos dos momentos importantes, que es el prenoviciado y el noviciado, que definitivamente sí aprendí mucho, que pues hay diferentes mundos, ¿no? Hay diferentes mundos, hay diferentes Méxicos, em, y yo realmente pertenecía a uno muy particular, muy privilegiado y muy focalizado, ¿no? No quiero decir que sea mejor o peor, simplemente era una realidad muy reducida a la que yo pertenecía. El prenoviciado me abrió la perspectiva de que existen muchos mundos, muchas personas, muchos espacios, ¿no? Y bueno, eso fue algo muy bello también, encontrar la diversidad. Sí, como encontrar la diversidad y la pluralidad de gentes, de personas en el mundo, no nada más en la cuestión de clases sociales, sino también en la cuestión de, de lingüística, en la cuestión cultural, en la cuestión, eh, pues, de forma de vida en general, ¿no? O sea, eso por un lado. Por otro lado, el noviciado, pues realmente yo sí lo viví traté de vivirlo muy personal, o sea, que yo quería realmente tocar fibras muy profundas de mi persona y entonces eh, descubrí cosas maravillosas en la pobreza, descubrí cosas maravillosas en la cuestión de la comunidad, eh, en el servicio apostólico y este tipo de cosas que se hacían. Yo lo disfruté muchísimo, 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 ¿no? Eh, Sobre todo, pues esto que decías tú, compartir, por un lado, pues lo que estás viviendo, pero por otro lado también escuchar lo que te comparten otras personas, ¿no? O sea, ustedes compartían algo que resonaba muy fuerte en mí, que decía, que me hacía leer mi vida de una manera diferente, etcétera, ¿no? Entonces realmente eso fue algo muy bello. Em, y bueno, pues lo que sí es un hecho es que yo en esa época
a pesar de que yo ya había salido del closet para entonces, o sea, yo ya estaba asumido como gay, yo siento que todavía, yo siento que todavía me hacía falta muchas cosas por vivir en la cuestión de relaciones, de pareja y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo estaba muy en pañales en ese tipo de cosas. Y bueno, pues no es un tema definitivo, o sea, es el tema de caballito de batalla de los religiosos siempre, pues la cuestión de la sexualidad y lo será pues para siempre. Entonces realmente yo siento que no era el espacio, realmente no era el espacio para mí Ujú. el poder desarrollar la dimensión sexual en un espacio donde también tiene sus propias limitaciones, ¿no? También Claro. tienen ahí también y bueno, pues eh, yo creo que desde entonces pues he tenido algunas parejas y demás, también he tenido que hacer algunos cambios que son encrucijadas y eso cuando de pronto las relaciones no funcionan muy bien y he tenido que decir, no, pues esto no está bien y así. Y cuando yo salí del noviciado, pues yo conocí a alguna persona que también no funcionó la situación y entonces eh, pues inicié un camino para saber qué iba a hacer yo con mi vida, porque ciertamente yo ya no iba a regresar a lo que era antes de la compañía de Jesús, porque ya estaba yo, o sea, una vez ya cruzada la línea, pues ya no había vuelta atrás, ¿no? Entonces, pero tampoco podía yo estar, o sea, ya no podía yo vivir la vida del religioso, porque ya no era religioso, entonces, pues, que eso tal vez tú también lo debes de, compartir conmigo, ¿no? Un poco, qué es lo que se tiene, qué es lo que se hace cuando ya, ya, pues, no Ujú. perteneces ni de aquí ni de allá, ¿no? Y Claro, y entonces, empiezas pues, a construir tu vida en base a, pues, estas bases, o sea, valga la redundancia, que ya las tenías muy establecidas, tu parte, digamos, como profesional, tu familiar, también tu parte individual y del ser en tu sexualidad. Eso es algo como muy importante ahora sí para echar para arriba, ¿no? Para construir. la verdad es que tocayo, yo sí pasé unos años, un par de años sin saber exactamente qué iba a hacer, porque yo no iba a regresar a ser ingeniero industrial otra vez, o sea, definitivamente no quería hacer eso, no pude ser religioso, pero ¿y entonces qué hacer? O sea, si yo realmente, pues mi formación era una y yo no tenía como, bueno, pues era solamente cuestión de tiempo como asentar las cosas, como para decir, bueno, pues es que yo necesito educarme en lo que yo quiero, o sea, si yo tengo, si para ajustarme un poco a las reglas de este mundo y poder encontrar un trabajo, poder hacer algo de mi vida en algo que yo quiero, necesito otro tipo de formación educativa, pues la tengo que hacer y se acabó, ¿no? O sea, me Claro. tomó un tiempo como a comprender que eso era lo que tenía que hacer y se acabó, pero en el Inter pasaron cosas muy bonitas, como el hecho de que fue mi primer acercamiento a la economía social y solidaria, por ejemplo. Aprendí que hay muchas maneras de cubrir las necesidades eh, personales que tenemos diarias eh, y que el dinero pues es una de muchas, de un abanico de posibilidades que uno tiene para poder cubrirlas. Aprendí la importancia que tiene la autosuficiencia, el aprender a, a poder crear cosas que yo no, realmente no ponía yo mucha atención Ujú. porque el día a día, porque la comodidad, porque pues las miles de razones, uno no realmente no presta mucha atención a esas cosas, ¿no? Pero en Guadalajara se dio, justamente en ese momento se dio un fenómeno social muy interesante que fue como un boom de organizaciones no gubernamentales. Antes de que entrara Alfaro, estaba Aristóteles, que en paz descanse, estaba Ujú. Aristóteles Sandoval ahí en el poder y él sí permitía como mucho, o tal vez ni siquiera le importaba, ¿no? Pero realmente sí floreció muchísimo, muchos movimientos sociales y muchas organizaciones no gubernamentales y colectivos que estaban dando soluciones y propuestas muy innovadoras a, a la sociedad. Después llegó Alfaro y ya, por ejemplo, el Parque Rojo de ahí del centro, ya no se podían hacer eventos. O sea, como que los espacios públicos dejó de permitir que hubieran espacios públicos, que es un elemento importantísimo, ¿no? Para poder hacer Claro. como cosas alternativas y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno, en ese momento no, y entonces creció, y entonces ahí aprendiendo un poco y de ensayo-error,
pues hicimos muchas cosas, ¿no? Como red de economía solidaria que iniciamos, teníamos, teníamos trueques, no nada más de artículos, sino teníamos trueques de servicios por horas, había gente que muy entusiasmada, eh, eran odontólogas, contadores, gente que estaba en el terreno del software y demás, y entonces intercambiaba sus servicios por servicios sin dinero de por medio. Creamos una escuela que funcionaba a través del trueque, los pagos a los maestros se hacían en especie, no se hacían con dinero. Teníamos algunos eventos también de intercambio de semillas, de alimentos para pues preservar esto de no solo para preservar, sino para promover la soberanía alimentaria, para evitar que las semillas se privatizaran y darle un poco una alternativa a los transgénicos. Bueno, muchas cosas estaban generándose ahí en solamente en este evento, ¿no? Fue la primera vez que de este grupo yo me invitaron a conocer algunos encuentros en donde eh, se utilizaba la moneda social, la moneda local, un papel hechizo por parte de consumidores y prosumidores, la idea era que se pudieran intercambiar esos productos que tenían sin necesidad de utilizar la moneda convencional. em, y bueno, Y esto es bien te puedo contar. importante, claro, claro, y yo creo que en este descubrir este espíritu indomable, este espíritu que te hace crecer y formar y construir tu propia vida, tu propio destino, tu propio futuro, muchas veces, a veces las trabas son, es que no tengo los medios, no tengo dinero, no tengo trabajo, pero a lo que nos platicas y tu testimonio, y yo creo que va para todos, es decir, que siempre hay estas vías alternativas, o sea, siempre hay un hueco por donde podemos iniciar y construir esto que nos está apasionando, ¿no? Sin quedarnos en los brazos cruzados y con una actitud, pues yo no tengo de victimez, sino que ese espíritu, si realmente lo alimentamos con creatividad, con esta búsqueda de contactos, de otras formas, de colectivos, de gente que piensa común como tú, creo que ahí está la beta, ahí está digamos, como la salida, y creo que hasta dónde ha llevado, y ahorita es donde nos vas a hablar un poco, ¿verdad? Sí, Cómo ese buscar esas alternativas te ha llevado a una plenitud y sobre todo a ir construyendo ahora a otro nivel, ¿no? por supuesto. Le llaman organización del afecto, tocayo, en esta, yo creo que incluso ha ido generando una jerga, una manera de hablar muy particular a raíz de este boom, o sea, algunas frases que pues antes no se usaban, pues ahora sí se empiezan a utilizar y se escuchan con mucho peso, ¿no? Eh, el hecho de saber que hay gente que tiene necesidades y que se tiene que cubrir esas necesidades, pero de manera comunitaria, no de manera individual, hace que nos organicemos, que organicemos el afecto, el amor, el cariño, los sentimientos, las emociones, las organicemos de manera colectiva y demos respuesta a ese tipo de necesidades que hay de manera social, ¿no? Que se generan y se plantean de manera social. Entonces, la verdad es que a mí eso, a mí ese momento fue un momento como de mucho crecimiento y mucha luz, porque además yo venía como, sí creo que lo sentí como un gran fracaso, como que fue mi primer gran fracaso en mi vida, lo de la compañía de Jesús, ¿sabes? O sea, yo estaba acostumbrado siempre a obtener lo que se me diera la gana cuando que se me daba la gana y como que yo quisiera, ¿no? Eh, eh, Era como también a un precio muy grande porque pues me tenía yo que presionar mucho, tenía yo que estar siempre como cubriendo unos estándares muy altos, muy altos para poder lograrlo, pero pues era lo que yo hacía y era la manera en la que yo estaba acostumbrado a vivir. Y después de lo de la comida de Jesús, yo sí lo vi como un poco de un fracaso porque no tenía yo más alternativas, no se había ocurrido nada, ¿no? Pero apareció esto que fue realmente providencial y bueno, pues ahí empecé yo a abrirme paso. Como de manera convencional, yo estaba trabajando, nuevamente regresé a las clases porque dije, bueno, pues dentro de lo que cabe, dentro de las cosas que yo puedo hacer y que me llenan un poco y que me dan sentido, pues siempre ha sido la educación. Y entonces entré a trabajar en un colegio integrador, yo estaba trabajando de coordinador de inglés
en un colegio que juntaba a alumnos con necesidades especiales o con discapacidades con alumnos regulares, o sea, los grupos estaban conformados por parte alumnos con discapacidades y parte con alumnos regulares, y yo estaba encargado de hacer las adecuaciones curriculares para las La adaptaciones inclusión. curriculares para los alumnos exactamente con discapacidades, ¿no? También fue una gran lección, entrar a un mundo también desconocido y todo. Bueno, pues ya estuve ahí un tiempo hasta que finalmente, después de un tiempo de estar rascándole a ver en dónde podía encontrar como una manera de poder estudiar algo que me diera un poco de, de bases, de background, así de mi nuevo mundo, ¿no? De la nueva forma en la que quería yo ver y vivir mi vida. Finalmente encontré un financiamiento que me permitía viajar al extranjero, y yo tenía las opciones de viajar a Sudáfrica. Yo podía ir a Johannesburgo, o podía ir a Londres. Y yo decidirme a Londres, a pesar de que la ciudad y como estaba configurada mi vida, yo creo que yo quería irme más bien a Johannesburgo. El Ujú. programa de cursos de derechos humanos que estaban ofreciéndome aquí en Londres estaba mucho más atractivo, mucho más bonito, ¿no? Y quiero decirte que, o sea, hablando incluso de esta parte de lo de Indomable y también esta parte de vida alternativa y todo este rollo, yo llegué aquí a Londres a través de una plataforma de trabajo a cambio de hospedaje y de alimentación. O sea, yo trabajaba 5 horas al día y me daban a cambio alimentación y hospedaje, ¿no? O sea, y no tenía yo que pagar, porque además yo en esa época pues no tenía yo los recursos para la vida de Londres, que es muy cara, ¿no? O sea, y yo tenía muchos otros gastos, como el transporte, como la escuela, como muchas más cosas, ¿no? Entonces, realmente yo Para tenía la que encontrar economía la manera. solidaria, digamos. Pero Ajá. finalmente, sí, fíjate, y justamente yo encontré estas plataformas que ahora se han divulgado y se han popularizado de manera importante en el mundo. Ahora ya hay muchísimas. Yo encontré una de estas plataformas gracias a gente de los trueques. O sea, una de las personas del trueque me dijo, yo escuché hablar de tal plataforma en internet que se está generando, ¿no quieres buscar? Y entonces busqué, y chas que sí funciona. Y chas que me pongo en contacto con la gente de aquí de Londres para ver si les interesaba que yo les apoyara en un proyecto que tenían aquí de remodelación y reconstrucción de algunas cosas que tienen aquí en Londres. Y entonces me dijeron, sí, vente para acá. Y yo dije, o sea, me vine para acá. Yo dije, ay, pues me voy a llevar aquí un poquito de extra de dinero, porque pues si no funciona, pues me voy a ir a un hotel en lo que encuentro donde vivir o lo que sea, ¿no? Y no, realmente sí fue así tal cual. O sea, empecé aquí así de esa forma, en lo que encontré un trabajo, y ya combinaba trabajo con estudio, y trabajo con estudio, y pues ahí ya se pusieron las cosas como un poco más en orden, ¿no? Em, Entonces, ¿qué estudiaste terminé, allá? Sí. ajá, sí, terminé la maestría en Derechos Humanos, en Ley de Derechos Humanos Internacional. Yo tenía la idea de aprender algo que fuera realmente significativo para mí, y aparte que pudiera abordar o que pudiera cubrir un poco el tema que a mí me apasionaba en ese momento, que me sigue apasionando definitivamente, que es la economía solidaria. Y, mm, y sí, ciertamente sí me permitieron como adentrarme en mi investigación, hacer un poco de trabajo de campo en la cuestión de economía social y solidaria en mi maestría. Eh, y pues lo terminé. O sea, la verdad es que eso estuvo bastante bien, lo disfruté bastante. De ahí yo me regresé a México porque se terminó, fíjate lo que son las cosas, ¿no? A mí me dicen que mi tema de tesis de la maestría es interesante, que es innovador, que nunca lo habían escuchado, porque el tema de economía social y solidaria en la academia no era escuchado, pero por nadie. O sea, realmente es un tema que se generó y se creó en la base, en la gente, en
en las colonias, en los vecindarios, como respuesta a que el gobierno y a que las corporaciones y a que otros estratos de la sociedad pues no ayudan a que se cubran las necesidades de la gente. Entonces, por lo tanto, la gente empezó creativamente a buscar nuevas maneras. Entonces, pues nunca se iba a encontrar desde la academia. O sea, nunca, estos temas nunca se iban a encontrar en la academia. Y pues bueno, finalmente les pareció interesante y me dijeron que si quería llevarlo al doctorado, pero pues obviamente para estudiar al nivel doctorado, pues híjole, yo necesitaba más financiamiento, me tenía que pues organizar porque la maestría fue de 2 años, pero los doctorados de 4, entonces ¿cómo iba a hacerle para venirme aquí por 4 años para vivir y todo? Entonces me regresé a México también porque justamente, hablando también de espíritus indomables, yo en esa época yo me iba a casar con con un tío español, que eso es algo que no sabes, por cierto, este ya parece lavadero de vecindad, así, ¿no? Sacarte toda la Este, sopa, hay que invitarte. pero sí, realmente fíjate que yo me iba a casar con un chico aquí español que en esa época recuerdo muy bien que el Partido Conservador de aquí de Inglaterra, que estaba liderado por el primer ministro de Inglaterra, que era David Cameron, traía una política muy agresiva contra la migración, ¿no? Por supuesto, pues escupiéndose un poco para arriba porque pues la migración es muy amplia, ¿no? O sea, no solamente migrantes indocumentados, o sea, ahí agarraban parejo a todo el mundo y de pronto pues habíamos migrantes como los estudiantes internacionales que pagan 3 veces más que los estudiantes domésticos o nacionales y que pues Claro. traen un derrame económico importante para el país, ¿no? Entonces, bueno, muy agresiva la política que traía este Lo que pasa hombre un poco en Estados Unidos, ¿no? Un poco en Estados Unidos, ¿no? O mucho, lo mismo, ¿no? Claro. tal cual. Y entonces, pues yo recuerdo que terminé mi maestría y entonces empecé a buscar trabajo, pero en esa época, o sea, estaba penadísimo, pero penadísimo que alguien le diera trabajo a alguien de manera ilegal aquí, ¿no? Entonces era realmente imposible yo encontrar un trabajo. Y en esa época todavía no estaba lo del Brexit, ahorita ya estaba Brexit, pero en esa época no estaba lo del Brexit, entonces todos los trabajos tenían prioridad los europeos sobre los que no éramos europeos. Entonces había una lista, recuerdo muy bien, de 10,000 negocios, o sea, imagínate, solamente 10,000 negocios en todo el territorio de el Reino Unido, o sea, no de Inglaterra, del Reino Unido, Nada. solamente Claro. 10,000 negocios te podían dar una licencia para que trabajaras aquí. Entonces realmente era imposible encontrar un trabajo y además las pocas licencias que daban pues eran para otros temas, o sea, les daban preferencia a las ingenierías, a lo que yo justamente estaba yo dejando atrás, y entonces pues a los temas de humanidades y demás, pues no había trabajo para eso. Entonces yo ya me iba a regresar y justamente un chico me dijo, oye, ¿por qué no te casas conmigo? Y entonces te quedas aquí y todo este rollo, ¿no? Y bueno, no voy a sacar mis trapos al sol, no voy a sacar mis trapos al sol, pero para no hacerte el cuento largo y hablando justamente en esta situación del espíritu indomable, a mí yo no me sentí cómodo en determinado momento porque sí me iba a casar, definitivamente sí, ya teníamos hasta el día de fecha y todo de boda y demás. Yo no me sentía cómodo con la boda ni con la persona con la que iba a casar y que, que le mando un saludo. No, no, pero sí, el asunto es que pues yo decidí que me prefería regresarme a México, ver qué hacía en México y si en algún momento yo iba a regresar a Londres, pues y regresar de la forma correcta y no hacerlo de la manera que no me parecía correcta, ¿no? Entonces ahí fue también un momento importante de mi vida porque tuve que decidir, o sea, porque además era pues una gran oportunidad, o sea, todavía yo recuerdo que muchas personas aquí en Inglaterra, muchas amistades me decían, dude, ¿cómo crees que te vas a ir? O sea, ahorita y Uy, ya tienes todo listo y ya ahorita tú qué perfectamente te fuerte podrías quedar. Pero decisión. Sí, 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 sí. y dije, no, me regreso a México, me regresé a México, empecé a buscar trabajo nuevamente de docente, pues siempre me ha sacado adelante un poco la docencia. Y justamente en ese momento, Fermín, un compañero nuestro de ahí del noviciado, me escribió para decirme, oye, fíjate que hay algunas plazas aquí en la Universidad de La Salle, Oaxaca. No sé si te interesa aplicar para alguna. Y yo apliqué para coordinador de ingeniería industrial, me acuerdo.
no, coordinador de ingenierías, ni siquiera de ingenierías en La Salle. Y bueno, pues ya me entrevistó la vicerrectora, después me entrevistó la rectora y hablando con la vicerrectora, la rectora me dijo, oye, la verdad es que, pues sí, o sea, hay varios puestos, pero a mí me interesa por tu perfil, por el tema de internacionalización que tú tienes, porque ya tienes tu maestría en derechos humanos y demás, que te quedes como coordinador de la licenciatura en lenguas modernas e interculturalidad. Y yo dije, ay, no, no puede ser, esto no puede ser, me está pasando a mí, porque la verdad estaba yo muy contento con la decisión. O sea, finalmente yo iba a poder tener un trabajo vinculado a lo que yo tanto quería, ¿no? Y también Exacto. ahí trabajé felizmente, crecí muchísimo, propuse mucho, hicimos mucho en el tiempo que estuve yo en la Universidad de La Salle, hasta que llegó el día en el que llegó el financiamiento para que yo pudiera regresarme aquí a Londres, a estudiar mi doctorado, Mira, y entonces me hasta regresé a escalofríos Londres. me dieron, tocayo. Escalofríos, ¿no? Y esto es importantísimo. Un espíritu indomable no significa que vas en rebeldía en contra de todo porque sí, sino es la certeza de escuchar el corazón en momentos claves de tu vida. Y ahorita nos acabas de platicar y abrir el corazón y decir algo que nos puede dar mucha luz, ¿no? Teniendo toda una oportunidad en Londres y decir, no, porque mi corazón no está a gusto, se siente incómodo, hay un desazón. Entonces, Claro, retomo por otro lado y al final de cuentas cómo la vida nos orienta hacia allá, pero de una manera más libre, que lo has mencionado también, más plena, y esa es la experiencia, ¿no? pues para muchos que nos escuchan o que también se sienten identificados, ¿no? Nos sentimos identificados con tu historia. Y volviste a Londres. y regresé a Londres, sí, regresé a Londres. Ah, Ya pues era otra cosa, ¿no? Número uno, ya había Brexit, entonces la situación actualmente para mí es una situación mucho, digo, desafortunadamente para los europeos, porque realmente el Brexit no ha sido una buena decisión, pero en mi caso, como yo no soy nacional y como no soy europeo, me ha puesto en una posición igualitaria a cualquier ciudadano europeo. O sea, ahorita sí nos tenemos la competencia laboral estamos al mismo nivel, ¿no? O sea, ya no estoy en una situación más desventajosa que ellos de ninguna manera. Y también ahora que ya regresé, pues yo ya conocía mucho la dinámica de la ciudad, ya sabía dónde podía yo vivir, qué podía hacer, de qué personas me podía apoyar sobre todo cuando estaba iniciando. Y, y bueno, llegó a mi vida justamente el tema el tema del cultivo de alimentos, que es algo muy importante para mí también, porque yo actualmente estoy estudiando mi doctorado, pero de manera paralela estoy cultivando alimentos para familias vulnerables o familias que se encuentran teniendo escasos recursos. Ese es mi trabajo actual, que el que me da de comer, me permite pagar mi renta, el que me permite pagar mis cuentas y demás, ¿no? Entonces, yo empecé haciendo un voluntariado aquí en Inglaterra cuando recién llegué. eh, el voluntariado realmente superó mucho mis expectativas, estoy muy agradecido con el colectivo. Me estuve en diferentes espacios del colectivo, sí, sí, se le puede llamar organización, caridad, aquí le dicen charities, entonces la caridad, como quiera que les llamen. Me entrenaron como montacarguistas, porque o sea, estuve en un momento apoyando la distribución y la logística de las despensas que se iban a las casas de la gente que tiene de escasos recursos, pero después me dijeron, oye, nos quedamos sin montacarguistas, necesitamos a alguien, pero pues no tenemos a nadie más, ¿no? Y entonces me dieron mi licencia, tuve la capacitación larga y sí estuvo media pesada y todo, pero bueno, finalmente ya, y entonces empecé de montacarguistas ayudándoles. Y después me dijeron, oye, pero es que fíjate que ya nos están abriendo ahorita nuevamente los espacios, los invernaderos que tenían ellos a su cargo, los tenían cerrados porque tuvieron un asunto con el ayuntamiento, pero finalmente se los regresaron y entonces estaban abiertos y se tenía que atender esos espacios. Entonces me dijeron, oye, deja ahorita lo del montacarguista y vete a la parte de los invernaderos y ayúdanos allá.
pues no pude ser más feliz también, porque a mí el cultivo de alimentos me encanta, porque los sistemas que utilizan aquí son, al menos esta organización de la que te hablo, son completamente naturales, orgánicos, no, nada es con químicos ni con el interés de sobreexplotar la tierra ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, pues ha sido de mucho aprendizaje y también he dado mucho de mí desde lo que puedo, desde mi experiencia que ya tenía yo anteriormente, pero aparte de lo que yo voy aprendiendo y me voy documentando. Y pues eso, ahorita actualmente hago eso, una combinación de las dos que en tiempos de COVID me ha venido muy bien porque pues es un trabajo muy físico, pero al mismo tiempo tengo lo del doctorado, que es un trabajo muy mental, y entonces combino un poco las dos porque creo que si no, yo estando aquí solo en Inglaterra, en medio de la pandemia, si puedo ir a México por más de un año, yo creo que yo ya estaría mucho más afectado de lo que estoy ahorita, que me siento bastante en paz, no me siento tan mal, ¿no? Como veo además a mi alrededor que sí, la situación de salud mental se cae a pedazos, ¿no? Pero Claro. en mi caso yo la tengo un poquito más tranquila, precisamente porque puedo combinar los dos trabajos. Claro, Eso, Dani. sí, 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 y es interesante porque era una de tus, digamos, ideas principales o tus principios, esto de la amistad o la fraternidad con el medio ambiente, que ya nos lo externabas al inicio y estás en eso y es, pero ya desde otra infraestructura, otra un nivel más integral y que consuena con lo que estamos viviendo y hacia donde, por eso era la invitación, ¿no? ¿Cómo llegaste hasta ahorita? Para ahora sí colaborar y meter las manos en la tierra, como lo estás haciendo, como dices, físicamente, y que la tierra no sea explotada, que no sea lastimada, que no sea dañada, pero que al contrario, que también nos sostiene, que nos alimenta de una manera amorosa como una madre, y que es el futuro, ¿no? Yo les decía en la mañana a mis alumnos, estoy también en la docencia, les decía, el año pasado estábamos hablando de la ecología con lo tanto, y el COVID creo que nos vino a ese tema, desviarlo, pero creo que el más contento de que haya llegado el COVID finalmente es el planeta. Está respirando, está volviendo a recuperarse lentamente por el daño y el deterioro que se le ha hecho, pero ya no podemos dar marcha atrás. Hablamos de una nueva normalidad, pero creo que si volvemos a la normalidad, nos vienen otros problemas mucho más fuertes que el COVID y que necesitamos ahora hacia dónde mirar, ¿no? Y tú que tienes ya una mirada más global desde tu doctorado y desde esos colectivos, ¿hacia dónde va esta nueva orden mundial y esta nueva moda o forma de vida, ¿no? Desde la ecología. Ay, qué fuerte pregunta, la verdad. Me gustaría ser más positivo, la verdad me gustaría ser como más inspirador en este rollo, pero la verdad es que veo que el panorama es más bien es más duro. Yo quisiera nada más decirte de lo anterior que eh, yo siempre, o sea, a ver, yo me adentré al terreno de la economía social y solidaria nada más porque creía que era un movimiento que atendía la cuestión social y también económica, o sea, que intentaba em, mostrar una cara diferente, una alternativa a cómo vivimos ordinariamente. Yo me metí a esto porque yo sabía de antemano que los problemas ecológicos son problemas económicos. O sea, en algún momento yo entendí, cuando me adentré, pues cuando estudié justamente lo de finanzas, entendí que los problemas ecológicos, los problemas medioambientales, que son severos y que son serios, están intrínsecamente relacionados o están profundamente vinculados a problemas económicos. O sea, por encima de una cuestión de separar la basura o tirar la basura en las calles, que probablemente sí es, o sea, son cosas como muy concretas y muy reales a nivel macro y mm, a nivel indirecto, pero al mismo tiempo muy impactante, la forma en la que se lleva a cabo la economía voraz actual, eh, que aparte es una economía
que no se cuestiona en absoluto, que ya la gente, las generaciones nacieron en ella y entonces ya no se imaginan un mundo distinto a como es el sistema económico actual. Em, Eso es lo que genera los problemas ecológicos. La forma en la que tenemos diseñada estructuralmente la economía. Ese es realmente, ese es el meollo del asunto. Claro. Y entonces, sí, y pues ahora que me dices como cuál es el panorama que ves a futuro, yo creo que es parte de la condición humana que haya como estas dos caras o dos elementos o dos partes de oprimidos y opresores. A lo largo de la historia o históricamente hablando, pues han tomado de distintos nombres, pero el grueso de la población siempre son los oprimidos y muy pocos son los opresores. Y actualmente, pues no hay diferencia, no veo que haya ninguna diferencia, solamente que se funde en una situación política, social y económica de forma diferente, que es el capitalismo, pero sigue habiendo oprimidos y opresores, y yo creo que con esto de la pandemia, desafortunadamente, la gente que tiene el poder o que tiene las decisiones de mover los hilos de la humanidad a su antojo, pues han tomado ventaja de esto. Y pues el panorama no es muy bueno en el sentido de cuánto va a durar la pandemia, al menos aquí en Inglaterra se habla de que va a durar alrededor de 4 o 5 años, que no va a ser algo de porque ya llegó la vacuna, ya se cambió o va a haber algún tipo de cambio, ¿no? Va a ser de 4 o 5 años, eso es lo que se dice. Em, y en ese transcurso de tiempo, porque bueno, en México las cosas son más laxas, la gente entre que encuentras gente que sí se queda en su casa, gente que no se queda en su casa, pero aquí no es el caso. Aquí sí la gente tiene que ser mucho más recta y apegándose mucho más a la normativa. Y pues si no lo haces, te pueden multar y hay muchas cosas. Entonces, em, yo sí creo que pues la sociedad se va pudriendo, se va descomponiendo más esta cuestión de la descomposición social, pues se ve más palpable y más vigente aquí en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y precisamente porque se está descomponiendo la sociedad, pues las propuestas innovadoras, creativas, pues las que existían se mueren y ya no hay cabida para nuevas porque la gente está desgastada mentalmente, ¿no? Y entonces esto que yo te hablaba de la organización del afecto, pues ya no hay afecto que organizar. Y creo que es un asunto delicado porque a largo plazo, pues lo que creo es que va a generar sociedades más egoístas, más individualizadas, ¿no? De por sí, la sociedad en la que yo vivo aquí en el Reino Unido, pues es una sociedad mucho más individualista que la sociedad de mexicano, latinas en general. Eh, pero creo que con esto del COVID, pues las sociopatías se han incrementado de manera sustancial y entonces pues creo que el panorama no se ve nada bien, eh, precisamente por eso, porque creo que las organizaciones que estaban dando respuesta a tratar de hacer contrapeso al capitalismo voraz se están viendo ahorita deshechas, se están desmoronando pues porque no hay manera de hacerlas, ¿no? No hay, como no hay manera de reunirse, las videollamadas no son suficientes, eh, todo lo que se hacía anteriormente se perdió y conforme va pasando el tiempo, de hecho quiero decirte que mi tema de doctorado, a pesar de ser en monedas alternativas, es más bien conocer cómo se hace el proceso de la normalización en colectivos que bueno, que practican las monedas alternativas, ¿no? Cómo se normalizan los procesos sociales
y normalizar es que paulatinamente, sin que te des cuenta, sin que se agite la sociedad, se cambia de un modelo a otro, ¿no? Y, y pues esto está pasando ahorita con lo del COVID, ¿no? Cuando inició lo de la pandemia, había muchas preguntas, había muchas incógnitas, había muchas, ¿sabes? Y ahorita esas incógnitas, esas preguntas, muchas de ellas siguen sin tener respuesta, pero la gente se está acostumbrando paulatinamente a vivir de una manera distinta, lentamente, gradualmente, pero así está pasando. Y entonces, pues mi pronóstico no es como el mejor, la verdad, no creo que haya algo em, que vaya a cambiar, por lo menos al menos de manera visible, pero sí creo, porque como están pasando las cosas en el mundo, sí creo que todas las cosas clandestinas y todas las cosas underground van a crecer, eso sí. O sea, todo lo que se hace a escondidas va a crecer. Claro. Bueno y malo, bueno y malo, Sí, ¿no? sí, 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 y creo que estamos en una era donde el controlar, ¿no? El controlar ha perdido fuerza por las situaciones ambientales, por las situaciones de salud, y que esta nueva forma, yo no sé, lo podemos ver como si fuera permeando, ¿no? Que no sabemos qué va a salir de Mm, esto, no sabemos qué va a sí, brotar, como dices, está germinando algo que a lo mejor por muchos años, por muchos siglos se ha hecho, y es el momento donde a lo mejor va a florecer algo totalmente diferente, que también tendremos que aprender a cómo incorporarlo a nuestra vida y a las nuevas generaciones, ¿no? Que este mundo, la digitalización va tan rápido que no sabemos hacia dónde va, ¿no? Pero es claro. interesantísimo esta mirada que nos das, esta mirada pues de tu historia, y ahora en donde estás parado, situado, es Reino Unido, y ver, y más donde estás combinando, ¿no? La ecología y la economía, puede decir agua y aceite, pero al contrario, están como emergiendo quizá, y ahí no sabemos si nos vaya a tocar ver los frutos de esto que no se puede ya controlar, ¿no? Fíjate Entonces, que yo creo que no nos va a tocar verlo, sí nos va a tocar trabajarlo, sí nos va a tocar sembrarlo, sí nos va a tocar hacer cosas, pero posiblemente no nos toque verlo. Yo creo que la demografía es algo, es importantísima. O sea, yo creo que nunca se había vivido nada así porque nunca habíamos sido 7.000 millones de habitantes en el mundo. O sea, yo creo que ese es todo un tema. O sea, ¿por qué el panorama no se ve tan bien? Pues porque poner de acuerdo a 7.000 millones de personas es complicado, 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 ¿no? Hacer que alguien, que esa masa de seres humanos sigan ciertas reglas o hagan ciertas cosas, pues es muy, muy difícil. Entonces, yo creo que posiblemente si hubiera un descenso en la explosión demográfica en el mundo, posiblemente lo que se esté germinando, lo que se esté creando pueda llevar hacia otra cosa, pero es que esto está descontrolado, ¿sabes? O sea, creo que la cuestión de la explosión demográfica es totalmente descontrolada y como está descontrolada, pues hay un número infinito de posibilidades de resultados que puede suceder de tantas cosas, ¿no? claro, y es triste si lo vemos analógicamente, como si estuviéramos por muchos años peleando entre nosotros guerras mundiales o revoluciones, y ahora la guerra es contra nuestra misma madre tierra, ¿no? Nuestra economía, nuestras estructuras, nuestros gobiernos, seguimos dándole cucharadas así por mayor, y nuestra tierra, Sí, y otros cuantos están, o estamos, me incluyo, ¿no? Que queremos estar sí, sí, sí. visualizando esto. Vamos a ver qué surge, ¿no? Y esta es la expectativa mayor de todos, pero pues unirnos en colaboración, ¿verdad? En solidaridad, desde México, desde Londres, desde cualquier punto, que tengan este espíritu indomable, este espíritu que busca el bienestar humano, el bienestar social, el bienestar familiar. Eso es creo que lo que nos queda, que puede parecer poco, pero en un futuro puede ser ese granito que germinó, y otros puedan ver, ¿no? Los frutos.
Pues mi hermano y tal cual. amigo, muchísimas gracias. No, Qué gracias a charla ti, Dani. Me dio mucho gusto platicar contigo. enriquecedora. No, como siempre, es Sí, un gusto. Nos poníamos a platicar hasta noche cuando estábamos juntos ahí en el noviciado. Siempre muy ameno convidar con mi amigo Daniel Lordelli y pues agradecerles a todos por su tiempo, por vernos y te esperamos con los brazos abiertos cuando vengas por acá, Tocayo, y esperamos vernos pronto ya físicamente. ojalá se nos salga, Dani. Un abrazo y me da mucho gusto que estés haciendo lo que estás haciendo, que te dé mucho sentido de vida para ti y que, como dices tú, con suerte también le dé mucho sentido a otras personas. Estamos sumando, ya te estás en la lista también para este proyecto de Indomables, ya estás dentro. Vale, Pues un pues, gusto, Indomables, nos vemos sale. en el próximo programa. Gracias, chao, que estés muy bien. Un abrazo. Bye. Un abrazo.